Hola, mi nombre es Carlos y esta es una cita a estudiar de la semana número 6 del día miércoles. Génesis 26 del 34 al 27-29. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Besemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: Heme aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljabá y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba yendo cuando hablaba Isaac a Esaú a su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí que he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de la cabra, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos de la parte de su cabello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob respondió a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que le hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac y comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y besa a mi hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo de Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor a tus hermanos y se inclinen ante ti.
los hijos de tu madre. Malditos los que maldijeren y benditos los que bendijeren. Y Romanos 9 del 6 al 18. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que diciesen de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según de la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según de la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por las que Él llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Por esta, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo. Palabras claves, amiguitos. Misericordia tendré, yo compadeceré. En nuestra cita en el libro de Génesis nosotros podemos observar: Saúl se había casado con 2 mujeres que eran de origen cananeo, que no seguían las costumbres de la familia. Él no había elegido a alguien de su parentela. Él se había mezclado con otra cultura que tenía otros dioses diferentes. También observamos que estas 2 mujeres les hicieron la vida imposible a Isaac y a Rebeca. En nuestro capítulo número 27 observamos que Isaac le dijo a Esaú que lo iba a bendecir, que fuera a cazar y que cuando regresara le iba a dar la bendición, porque él temía de que se muriera y no le diera la bendición a su hijo. Pero observamos también que Jacob se hizo pasar por su hijo Esaú, por su hermano, y entonces Isaac bendijo a Jacob. Pero recordemos, amiguitos, en días anteriores que nosotros leíamos que Dios le había hablado a Rebeca, cuando ella fue y le consultó, y Dios le dijo que 2 naciones tenía ella, y que en su vientre, y 2 pueblos nacerían, y que se dividirían desde sus entrañas, y que un pueblo sería más grande que el otro, más fuerte, y que el mayor serviría al menor. Y esta era una profecía que Dios le estaba dando a Rebeca, de que las bendiciones o la bendición era para su hijo Jacob. También nosotros observamos que Isaac de alguna forma debió de haber conocido esto que Dios le había revelado a Rebeca, y era muy cómodo para Isaac el vivir que su hijo traía comida de cazar, y ese era Esaú, y era muy cómodo para él esto. Pero vemos que él bendice a Jacob y lo bendice grandemente, y es extensa esta bendición también por parte de Dios. Pero observamos algo muy importante, que esa diferencia de Esaú era muy de campo, muy de casa, muy fuerte, muy diferente que Jacob, que él disfrutaba de la paz, disfrutaba de estar con los rebaños, él disfrutaba de pasar tiempo en las casas, él disfrutaba de cocinar,
y eran dos caracteres muy diferentes, pero también vemos aquí que el que recibió la bendición fue Jacob, el que tenía esta conexión espiritual, a diferencia de Esaú. Nuestras citas en el libro de Romanos nos dice que Dios nos da o tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y es porque Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que hay en nuestro corazón. También nosotros observamos que Dios tuvo gracia para Abraham, al igual que tuvo esta misma gracia para Isaac y tuvo gracia para Jacob. Recordemos, amiguitos, que la gracia, que cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Quiere decir que recibimos algo que no merecemos. Y esa es la gracia que tuvo para ellos. Y observamos que al igual que Isaac, que Abraham, que Jacob, que reconocían la necesidad de Dios, los que vienen a los pies de Cristo reconocen la necesidad de Jesucristo y reconocen que Jesucristo les hace falta en su vida, que se han equivocado, que necesitan pedirle perdón y que lo necesitan en su vida. Y observamos que no todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los que lo obedecen, los que respetan su ley, los que hacen esta comunión con Dios. Esos son los que hacen la voluntad de Dios. Reflexionemos en eso, amiguitos, porque podemos decirle Señor, pero podemos estarnos portando mal en la casa. Podemos decirle, oh mi Señor, tú eres lo máximo para nosotros, pero no obedecemos a los adultos en casa o a los adultos en la escuela. Tenemos que pensar muy bien en eso. Y ahora sí vayamos a nuestro devocional de ADG. A pesar de las promesas o mandamientos de Dios, a menudo creemos situaciones mediante el engaño y la manipulación que destruyen nuestras relaciones. Las acciones de la familia de Isaac nos ofrecen una advertencia. Independientemente de lo que pensamos que merecemos, siempre es mejor confiar en la provisión de Dios antes que en la nuestra. En la búsqueda de la bendición, la familia de Isaac se fragmentó. Isaac sabía que Jacob, su hijo menor, sería quien heredaría la bendición. Cuando Rebeca estaba embarazada, Dios eligió a Jacob, no a Esaú, para que fuera el que cumpliera la promesa de Dios a Abraham. Pero Isaac amaba a Esaú, hizo caso omiso de la proclamación de Dios y planeó bendecir a Esaú. Esaú estuvo de acuerdo y buscó recibir la bendición de Isaac a pesar de vender su primogenitura a Jacob. Al mismo tiempo, Rebeca y Jacob buscaron obtener la bendición para Jacob mediante el engaño. En lugar de confrontar la confusión con amor o fe, Rebeca y Jacob procedieron a engañar a Isaac para obtener la bendición. Dios fue claro en su decisión de bendecir a Jacob. Romanos 9 explica cómo Dios eligió intencionalmente bendecir a Jacob y no a Esaú, el primogénito de Isaac. En lugar de creer en la promesa de Dios de que gobernaría a su hermano, Jacob confió en sus propios medios, engañó a su padre y a su hermano y efectivamente rompió las relaciones familiares. De hecho, Dios tenía un plan para bendecir a Jacob, que no incluía un fracaso moral. Sin embargo, incluso en su fracaso, Dios bendijo a Jacob. Dios le permitió a Jacob obtener la bendición de esta manera, eligiendo mostrar misericordia y compasión a Jacob. Dios está obrando en todos los aspectos de nuestra vida, incluso
a través de nuestro pecado y fracaso, incluso si no confiamos en Él. Él puede, y de hecho lo hace, cumplir sus propósitos, pero creamos angustia y dolor cuando seguimos nuestro propio camino. Que podamos dar un paso adelante con fe, confiando en que cuando Dios hace una promesa, ya tiene un plan para cumplirla, sin importar cómo se vean nuestras circunstancias. Oremos. Señor Dios, aumenta mi fe y mi paciencia. Creo que cuando haces una promesa, ya la has cumplido. No hay injusticia contigo y siempre abres un camino para mostrar misericordia. Creo que tienes un plan, incluso en mi dolor. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Hola amigos, soy Sergio Diego y esta es la oración del estudio el día de hoy. Oremos. Señor, te doy muchas gracias por ser tu hijo y también te doy gracias porque me has dado muchas bendiciones. La mayor de ellas, tu hijo Jesús. En él te doy gracias. Amén. Gracias amigos. Enseguida está la actividad de hoy y si gustas puedes compartirla con nosotros en el grupo tomándole una foto y subiéndola. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy.